y amén. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Lo voy a leer en la PDT. Este Jesús es, dice la palabra, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron y se ha convertido en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Mire que la Biblia aquí nos está hablando del Señor Jesús, de ese Señor Jesús que fue despreciado, fue rechazado, dice que fue rechazado por los arquitectos, esa piedra angular. Y estaba meditando en esto y pensando en esto. Y uno logra ver cómo todo el pueblo de Israel estaba orando y estaba esperando que Dios enviara al Mesías. O sea, la oración del pueblo de Israel era: Señor, envía al Mesías, porque hay una promesa donde Dios había dicho que enviaría el Mesías. Y en la Biblia encontramos muchos textos que nos hablan de esta promesa. Que el Señor Jesús enviaría, el Padre enviaría al Señor Jesús como nuestro Mesías para que Él viniera y quitara esa maldición del pecado que vino a través del primer Adán y que fuéramos libres de la esclavitud, del yugo de Satanás. Y entonces el pueblo de Israel oraba que el Señor envía al Mesías, envía al Mesías. Pero cuando el Señor lo envía, ¿qué hicieron estos que oraban para que el Señor lo enviara? Dicen que lo rechazaron. Y estaba pensando en esto, y estaba meditando en esto, que muchas veces hemos pedido al Señor para que nos envíe ciertas cosas, para que tengamos respuesta en ciertas cosas. Y cuando llega la respuesta la rechazamos porque llegó no como yo la quería, no como yo la imaginaba. Mira que el pueblo de Israel esperaba un hombre diferente, pero Dios envía al hijo de un hombre llamado José, que era carpintero, una mujer, María. Y entonces la gente no logra comprender por qué Dios manda a un joven, no de clase social muy alta, no un joven con características tal vez raras, pero envió al que era, envió al Señor Jesús. Dios mismo en el Señor Jesús viene y se pone en el vientre de una mujer llamada María, una mujer que tenía unas características especiales. Era una mujer que vivía en santidad, que agradaba a Dios. Y entonces Dios viene y se pone ahí dentro de ese vientre para traer la salvación. O sea, trae la respuesta a la oración que estaba haciendo este pueblo, que había creído una promesa, que había creído una palabra. Y uno muchas veces ve esto, de que la gente ora y ora y ora y ora por una cosa, ora por ciertas circunstancias. Y cuando Dios lo hace, no se dan cuenta que Dios lo hizo. Cuando Dios envía la respuesta, no se dan cuenta que Dios envía la respuesta. Dice dice, este Jesús es la piedra que ustedes los constructores rechazaron. Mire que estaban esperando al Señor Jesús, pero cuando lo envían lo rechazan. Y me temo que muchos de nosotros hemos tenido la respuesta de Dios, pero la hemos rechazado, porque en nuestra mente no cabía que era así. Muchas veces le hemos dicho: Señor, envía a alguien que me bendiga, envía a alguien que esto, envía a alguien. Y Dios nos envía a un hombrecito, una mujer tal vez, con las características que nosotros no esperábamos. Pero ese hombre carga en su espíritu, esa mujer carga en su espíritu una palabra de Dios que va a ser lo que lo va a cambiar a usted, que va a ser lo que lo va a transformar, que va a ser lo que usted necesitaba. Y entonces lo rechazan. Dios nos envió a hacer una obra no en una congregación de miles de personas, sino donde tal vez hay 20, 30 personas. Y uno dice: Señor, pero esto no era lo que yo esperaba. Y lo rechazamos. O andamos buscando características especiales en una congregación. Entonces andamos esperando que
cuando usted llegue allí, 2 ángeles lo reciban, lo alcen, lo lleven y lo sienten en la silla. O andamos buscando que tenga, yo no sé qué cosas tan modernas, bueno, etcétera, etcétera. Pero a Dios se le ocurre mandar el hijo de un carpintero. Dios se le ocurre mandar un hombre nacido en una familia humilde, que nació por allá en un pesebre, en un potrero, que nació en un lugar donde no había las condiciones. Por eso la gente cuando ve surgir a alguien y dice, pero este no era el hijo de Julano, este no era el que vendía el cilantro allá en el pueblo, este no era el que salía y lavaba platos en un restaurante, este no era porque la gente espera cosas raras y por eso rechazan la bendición, por eso rechazan la respuesta, por eso rechazan lo que Dios tiene para esa vida. Y dice que al Señor Jesús lo rechazaron. Y el Señor Jesús era y es la respuesta. Y será la respuesta. El Señor Jesús era lo que necesitaba la gente. El Señor Jesús es lo que usted necesita. El Señor Jesús es lo que necesita esa persona que está allí en ese hospital. El Señor Jesús es lo que necesita esa persona que hoy está enfrentando una circunstancia difícil. No es otra cosa. Y tal vez el Señor Jesús se le manifieste de la manera más inusual, de la manera que usted no espera. Tal vez el Señor Jesús se le manifieste hoy en esta predicación, en una frase que usted tal vez la deseche, pero que era la que usted necesita para seguir adelante. Dice que el Señor Jesús lo rechazaron. Lo primero que usted necesita en su familia, que usted necesita en su vida, que usted necesita en su hogar, que necesita en su colegio, que necesita en la universidad, en la empresa, en el trabajo, donde quiera que vaya, es al Señor Jesús, pero muchos lo han desechado. ¿Sabe qué? Cuando inició la pandemia el año anterior, yo pensé que mucha gente se iba a volcar hacia las congregaciones, hacia las iglesias, para decirle, Señor, ayúdanos, porque podemos morir y no quiero irme sin ti. Porque podemos ser contaminados y hay un riesgo y no quiero irme sin ti. Pero no, ¿sabe que la gente no hizo eso? La gente lo ha rechazado. La gente no le importa mucho. La gente como que no ha hecho caso, y eso me llevó a pensar en Noé. Cuando Dios le dice construya un arca y el Señor le da las medidas y le dice aún el material y cuándo lo debe hacer, etcétera, etcétera. Y este hombre pasó 120 años construyendo esa barca. Y este hombre, tal vez la gente le decía, ¿para qué construye eso? Por aquí nunca ha llovido, porque en esa época no había llovido. Mucho menos una inundación. Pero este loco le creyó al Señor. Este loco llamado Noé se atrevió a creer en lo que Dios le había dicho, porque no entendía nada, pero sí creía en el Dios que le hablaba, en el Dios que estaba con él. Muchas cosas están pasando en nuestras vidas porque Dios nos ha hablado de mil maneras, pero no hemos hecho caso. Y dice que este hombre llegó y se entró al arca con toda su familia, 8 en total, con los animales que el Señor le dijo que entrara allá. Y seguramente él, estando subiendo al arca, seguramente vio por ahí un vecino y le dijo, venga, suba. Seguramente vio una familia y le dijo, venga, suba. Seguramente vio un primo por ahí y le dijo, venga, suba al arca. Pero todos dijeron, no, usted es un loco, no le creo. La piedra angular fue rechazada, no fue tenida en cuenta. No fue tenido en cuenta lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios le estaba hablando. Y entonces dice que cuando el arca se cerró, porque fue la mano de Dios que la cerró, y fue la mano de Dios que la abrió, cuando la lluvia comenzó a descender, cuando comenzó a crecer el nivel del agua, y
Cuando los animales murieron, las plantas fueron tapadas totalmente y comenzaron a morir. Cuando la gente terminó ahogada allí en medio de ese diluvio tan tremendo, ya quisieron entrar, pero no pudieron. Mire, la piedra que usted tal vez ha desechado, la palabra que usted tal vez ha desechado, ese hombrecito, esa mujer que tal vez un día llegó a su casa, tocó su puerta o le hizo una llamada y usted desechó, era la respuesta o es la respuesta para su vida, pero usted no lo entendió porque usted quería otra cosa. Ese templo donde tal vez nos hemos reunido, que seguramente no tiene mucho lujo, pero ese es el lugar, la respuesta que usted necesita. La piedra que era importante, que era la necesaria para esa construcción, fue desechada. Pero quiero hacerle la invitación para que usted no rechace esa piedra. Este año el Señor nos dijo esto, Isaías 60, versículo 2. La oscuridad cubre la tierra y densa oscuridad las naciones. Dice, pero el Señor brillará sobre ti y su gloria aparecerá sobre ti. La leo en la Reina Valera. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mire que solo en el Señor Jesús podemos encontrar la respuesta. Solo en el Señor Jesús hay respuesta para ese COVID. Solo en el Señor Jesús hay respuesta para ese cáncer. Solo en el Señor Jesús hay respuesta para esa necesidad económica. Solo en el Señor Jesús hay respuesta para cualquier circunstancia, para ese hogar, para esa familia. Ahí está la solución. Pero no podemos desechar lo que Dios ha puesto para nuestras vidas. Y quiero decirle, el peor tiempo, según este texto, dice que porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Fue la palabra que Dios dio este año. Dice, oscuridad las naciones. Dice, más sobre ti recibe esto, porque seguramente esa es la palabra que usted necesita. Dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y quiero decirle algo profético en este día allí. Que el peor tiempo para las naciones será el mejor tiempo para la iglesia del Señor. Se lo quiero repetir en este día. El peor tiempo para las naciones será el mejor tiempo para la iglesia del Señor. Y si usted es parte de la iglesia del Señor, dígame un buen amén. Porque viene el mejor tiempo. Viene tiempo de esperanza. Viene tiempo de bendición. Viene tiempo de gloria. Viene tiempo en que Dios va a hacer que muchas cosas acontezcan en nuestras vidas. Aunque todas las naciones estén mal, porque sobre nosotros va a resplandecer, va a brillar la gloria del Señor. Amén. La piedra que fue desechada era la que necesitaba la humanidad, pero usted y yo no podemos desecharla, porque es lo que necesitamos. Mire que estamos a punto de la mayor manifestación que puede venir sobre la congregación, pero usted tiene que estar atento, porque cuando ese momento venga, entonces allí muchas cosas van a cambiar, porque esa manifestación de la gloria de Dios quiere estar ahí en la familia, quiere estar en la economía, quiere estar ahí en cada circunstancia, en cada situación de su vida, pero usted no puede desecharlo. Y aunque vengan momentos difíciles, aunque vengan momentos complejos este año, la Biblia me dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
quiero decirle que Dios hoy nos está diciendo que aunque todo esté mal, que aunque vengan momentos de crisis, que aunque vengan momentos de prueba, momentos de dificultad, no se afane, porque Dios va a revertir eso, para que eso se convierta en una bendición para su vida. Porque la Biblia dice que para los que amamos a Dios, todo va a ayudarnos para bien. O sea que lo que usted ve hoy en día como una tragedia, será tal vez el mecanismo que Dios use para bendecirlo. Será el mecanismo que Dios use para levantarlo, para fortalecerlo, para hacerlo más seguro. Porque la respuesta siempre será Cristo. Siempre será el Señor. No existe ningún otro camino, no existe ninguna otra manera. Mire, dice que somos bienaventurados porque creemos en esa piedra principal que se llama Jesucristo. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 14, dice, el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesucristo. Es a través de Él. En el capítulo 6 de Juan, verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. Dios está buscándolo, Dios está llamándolo. Y Él dice que el que venga a Él, no lo echa fuera. En el verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, la piedra que todos desecharon, a ese Jesús que muchos rechazan hoy en día, usted no lo puede rechazar, porque somos llamados a ganar con el Señor Jesús. Este será un año en que usted gane. Este será un año en que usted gane, aún en medio de la situación, aún en medio de la circunstancia, usted va a ganar. Mire, he escuchado testimonios de algunos hermanos de la congregación que en medio de la crisis están comprando cosas que no habían pensado y a precios que no habían imaginado. Porque Dios, en medio de la circunstancia, en medio de la situación, se va a levantar para hacer diferencia entre el Hijo de Dios y el que no lo es. Por eso no deseche lo que el Señor le está poniendo hoy en su vida. Es Cristo la respuesta. Esa piedra que otros rechazaron, no podemos rechazarla nosotros. No nos podemos andar moviendo en lo que pensamos, en lo que nos parece bien, sino tenemos que movernos en lo que Dios determinó. Y si Dios dijo que lo haría, Él lo va a hacer. El Señor Jesús había dado muchas promesas, había dado muchas palabras de ese nacimiento del Mesías, pero cuando Él nació, el pueblo de Israel que estaba orando por ese nacimiento, lo rechazaron. Usted está orando por cosas, usted está creyendo por algo, pero cuando llegue ese momento, si no llegó como usted tal vez pensaba que iba a llegar, no lo rechace, porque detrás de eso está la salvación para todos sus males, para todas sus circunstancias, para todas sus situaciones. Miren, nuestra confianza tiene que estar en el autor y consumador de la vida, lo dice Hebreos 12:2. Es ahí, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y si usted lo lee en otra versión, dice, fijen nuestra mirada en Jesús. Esa es la invitación que Dios nos hace hoy, en quien la fe empieza y termina. Dice, en vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación, como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Yo muchas veces he dicho esta frase,
que es posible que perdamos acá, pero en el cielo estamos ganando. Hay situaciones en que encontramos que nos han sido ventajosos. Hay situaciones que hemos encontrado en las cuales nos hemos sido encontrados vituperados, en que hemos encontrado que como que no nos hicieron justicia. Y es posible que acá usted se sienta que está perdiendo, pero en el cielo está ganando. Por eso no se aflija, porque el Señor Jesús despreció el dolor, despreció todas esas cosas que le estaban pasando solamente por una razón: para que usted y yo pusiéramos los ojos en Él, porque es ahí donde hay solución. Y quiero decirle que cuando el Señor tiene un plan con alguien, no hay nada que lo pueda dañar. Y el Señor tiene planes con usted. Dios tiene planes con su iglesia. Este es un año en que será vista la luz del Señor, que brillará la luz de Dios en nuestras vidas, que la gloria de Dios va a aparecer en nuestras vidas. Es un año que Dios ha planeado para levantarnos, para ayudarnos, para cuidarnos. Pero usted tiene que estar ahí conectado. Es tiempo de contar buenas noticias. Es tiempo de dejar de hablar tanta desgracia y comenzar a hablar buenas noticias. Comenzar a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Mire que usted está seguro de su salvación. Usted está seguro de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que el Señor hará en su vida. Pero el mundo no está seguro. El mundo necesita escuchar esas buenas noticias. Necesitamos llevarlos a que estén seguros. Ahí en su casa hay un joven, hay un niño, hay un padre, hay una madre que no está seguro de eso. Y usted y yo necesitamos llevarlos a que estén seguros. Como hizo Noé, él llevó a su familia que estuviera segura en el arca. Y es necesario que en este tiempo, esa piedra que desecharon los sabios, los entendidos, los ilustres, los muy conocedores, los que tienen tal vez mucha sabiduría, los que son tal vez muy inteligentes, porque así se llaman, esos que rechazan esto, que usted no lo rechace, pero que usted lleven a otros para que tampoco lo rechacen y que estén seguros. Es necesario que en este tiempo se den buenas noticias. Es necesario que la gente entienda que la mejor manera de vivir este tiempo es confiar en el Señor Jesús. Es confiar en el que tiene el control, en el que tiene el poder, en el que es grande, en el que es poderoso, en aquel que nos ha sostenido y nos sostendrá. Y si aún un día Él decide llevarnos, partamos con Él. Mire, es necesario que el Señor Jesús entre a los corazones, entre a las familias, para que haya seguridad, no solamente de la vida eterna, sino de su provisión, de su salud. Porque ¿sabe cómo nos llama el Señor a aquellos que aceptamos su camino? Bienaventurados. Dios nos llama bienaventurados. Dios hoy a usted y a mí nos llama bienaventurados. Tal vez la gente está esperando otra gente rara, otra gente con características no sé cómo. Pero cuando uno va a la palabra, el Señor no escogió gente con características muy especiales. Él escogió gente sencilla. En 1 Corintios 1:28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Mire que Dios escogió a los apóstoles, los que anduvieron con Él. Lo escogió de gente del vulgo, de lo vil. Gente como nosotros. Gente que tal vez no tiene nada especial, pero que en el Señor nos volvemos especiales.
El Señor llegó y los cogió y los transformó, los hizo diferentes. Y usted y yo, Dios nos cogió, nos transformó, nos hizo diferentes para que le sirvamos a Él. Porque de eso vil, de eso que no valía nada, de eso que fue desechado tal vez, eso es lo que Dios quiere usar ahora. Y eso es usted, somos nosotros. Porque el Señor no nos pone en la lista de los rechazados, aunque el mundo sí. Pero en esa lista, Dios quiere que se añadan otros más y más. Porque de lo vil, lo que despreciaron, Dios va a coger y hacer gente grande, gente que cambie la historia de muchos. Mira, casi siempre la verdad es sencilla, no tiene cosas raras. Casi siempre la gente la va a rechazar. Pero usted siéntase feliz, gozoso de que Dios lo escogió a usted, lo levantó a usted. Mire, la gente conocía a Mateo, cobrador de impuestos. No era un hombre querido. La gente conoció a Pedro, por ejemplo, un pescador, un hombre ordinario. Pero cuando usted ve de eso vil y despreciado, Dios hizo cosas grandes, poderosas. Dice la Biblia que la gente salía y ponía a los enfermos a las orillas de los caminos, para que cuando Pedro pasara, aún con la sombra de Pedro, se sanara. Mire que de lo vil y despreciado, Dios levanta, Dios hace cosas maravillosas, Dios hace gente especial. De un hombre que no tenía condiciones, de un hombre que era ordinario, de un hombre que tal vez no hablaba bien, que seguramente no tenía la capacidad, Él cogió y levantó. Y ahora el poder de Dios, la gloria de Dios que lo estaba cubriendo, hacía que los milagros ocurrieran, como ocurrirá con usted. Y usted dice, pero yo soy un doctor, yo soy muy estudiado. Pues bueno, eso también Dios quiere usarlo. Porque Dios allí también escogió a un hombre llamado Lucas, que era un médico, era un hombre estudiado. Porque Dios, Él mira al ser humano y Él no mira cosas extrañas, simplemente mira un corazón que quiera agradar al Señor. Un corazón que se rinda a Él, un corazón que diga, yo creo esta palabra, este año será un año lleno de bendiciones, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de circunstancias maravillosas, que seguramente habrán momentos de procesos, pero yo quiero estar tomado de aquel que otro desechó, de aquel que otro no aceptó, de aquel que otro no quiso tener con Él. Cuando usted ve la Biblia, Dios cogió toda esta gente llena de desaciertos, llena de errores, pero los levantó. No se sienta mal si usted no es como otros, porque de eso vil y despreciado Dios levantará para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y tal vez hoy en día no tenga que pasar Pedro para sanar la gente. Tal vez sea usted el que haga una oración, el que dé una buena noticia y la gente se sane, la gente sea libertada. Dios quiere hacer cosas grandes con usted, aunque todo el mundo lo haya rechazado, aunque todo el mundo haya dicho que no. En Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el porte de Salomón. Dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Y yo quiero decirle algo más, es que Dios este año quiere usarlo a usted. Dios quiere usarlo, pero déjese usar.
Mire que no era la sombra de Pedro que hacía el milagro, era lo que estaba metido en Pedro, que es el Espíritu Santo. No va a ser porque usted eso no es, será porque Dios está dentro de usted. Eso que desechar el mundo, que usted lo tenga dentro. Y tal vez Dios le lleve de un gobernante. Tal vez Dios le lleve, yo no sé a dónde. Pero ahí Dios quiere usarlo. Dios quiere que eso que fue desechado ayer sea lo más valioso hoy, porque Dios quiere usarlo. No olvide que Jesús es la respuesta en nuestras vidas. Dice la palabra que el Señor Jesús se encontraba con el leproso, lo sanaba, se encontraba con el paralítico, lo levantaba, se encontraba con el ciego y comenzaba a ver, se encontró con la mujer que tenía flujo de sangre y fue sanada. Esta mujer que había gastado miles y miles en los médicos ya no tenía. Los médicos no tienen la última palabra, quiero decírselo hoy, aunque los respetamos, los amamos. Pero la última palabra la tiene el Señor Jesús. Y quiero decirle algo con contundencia. Ese diagnóstico que le dé un médico, si no es el diagnóstico que ha dado el Señor, usted no lo puede recibir, usted no lo puede aceptar. Porque Él puede saber en su ciencia, Él puede haber estudiado, Él puede tener mucho conocimiento, pero el dueño de la vida, el que da la salud, se llama Dios. Es Cristo Jesús, es esa piedra desechada. Miren, los médicos no habían podido con esa mujer, pero cuando viene y se encuentra con el Señor Jesús, esta mujer es libre de un azote, de una enfermedad, de un flujo, de un vituperio, porque el tener ese flujo era vituperada, era rechazada, era apartada de la familia. Ahora estaba pobre, no tenía nada. Y cuando los médicos no habían podido, cuando el diagnóstico había dicho que no, cuando el cáncer estaba en su etapa final, cuando el SIDA estaba en su etapa final, cuando el COVID estaba en su etapa final, cuando la enfermedad estaba en su etapa final, Dios viene y dice, no es así. Usted no puede aceptar el diagnóstico. Usted no puede aceptar una palabra que fue enviada por el infierno. Porque en la Biblia en ningún lado yo veo que el Señor Jesús haya puesto enfermedad a alguien. Pero sí veo miles de veces, de ocasiones, en que el Señor Jesús sanó, libertó. Lo que otros desechen, usted lo va a tomar, que es el Cristo, que es Jesús, el que todavía hace milagros, el que todavía hace señales, el que todavía tiene respuesta para su vida. Es Jesús, la fuente donde usted y yo tenemos que beber cada día. Es Jesús la respuesta para la humanidad. Es Jesús, esa piedra desechada. Lo que desecharon los arquitectos era la que necesitaban para que el edificio no se cayera. Si usted no quiere que su casa se caiga, si usted no quiere que su economía se caiga, si usted no quiere que la nación se caiga, los gobernantes se caigan, usted necesita tomarse de la mano del Señor Jesús y venir a su presencia cada día. En el libro de los Salmos, capítulo 27, versos 5 y 6, lo voy a leer en una versión que se llama Traducción del Lenguaje Actual. Dice, cuando vengan tiempos difíciles, escúcheme esto que le voy a decir. Dice, cuando vengan tiempos difíciles, dice el salmista allí, dice, tú me darás protección. Usted puede decir eso en este día. En medio de estos tiempos difíciles, en medio de la circunstancia, en medio de la situación, el Señor le va a dar protección. Y sigue diciendo el salmista, dice, me esconderás en tu templo. Sabe que este es un tiempo para que usted se congregue. Estoy esperando que comiencen a dar libertad para congregarnos, para comenzar a congregarnos.
en un lugar físico donde estemos juntos. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. ¿Sabe que ayer teníamos una reunión y estaba el secretario de gobierno de la ciudad allí en la reunión? Y todos coincidían en que el lugar más seguro para esta enfermedad y para esta pandemia ha sido los templos. Y algunos piensan que el lugar más seguro es estar en su casa, pero donde más ha habido contagio en el último tiempo ha sido en las casas. Y el salmista dice: cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Mire cómo tenía seguridad este salmista. Y usted tal vez puede declarar eso. Sabe que muchas cosas que van a pasar en su vida tienen que ver con lo que usted hable. Y este hombre estaba hablando, este hombre estaba diciendo: en los tiempos difíciles, tú me darás protección, Señor. Tú me esconderás en tu templo, en el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Y si David estaba diciendo esto, era porque estaba siendo perseguido. Era porque estaba a punto de ser agarrado por el enemigo. Pero él dijo: tú me darás la victoria, tú me esconderás en tu templo. Mire, quien nos protege es el Señor. Quien nos guarda es el Señor. Quien nos da la seguridad es el Señor. Pero usted y yo necesitamos contarle a alguien que el Señor nos guarda, que el Señor nos da esperanza, que no importa quién sea usted, porque Dios tiene una respuesta para esa vida. Hay esperanza. Pero no podemos hacer como hicieron estos arquitectos que rechazaron la piedra, que rechazaron la simiente, el fundamento, que lo rechazaron. Hay seguridad, hay salvación, hay verdaderamente milagro, pero necesitamos estar en el lugar más seguro. Y sigue diciendo el versículo 6, dice: tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Y luego dice el salmista: yo por mi parte cantaré himnos en honor y ofreceré en su templo sacrificios de gratitud. El Señor es la respuesta, mi hermano. El Señor es la respuesta, mi amigo. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo hoy, pero el Señor es la respuesta. El Señor es la respuesta para ti, Ángela. El Señor es la respuesta para cualquier circunstancia, para cualquier situación. El Señor es la respuesta. Es ahí donde Dios quiere que estemos. La piedra fue desechada. Dice: este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, dijo allí el apóstol. Dice: se ha convertido en una piedra principal. Dice: solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. No importa qué diga la gente, no importa qué diga el vecino, el papá, la mamá, no importa, pero nunca olvide que la respuesta es Jesús. Y esa respuesta hay alguien que la está necesitando, y usted en este momento será la respuesta, como lo era Pedro. Este hombre cargaba la presencia de Dios, la unción de Dios. Cuando pasaba, la gente se sanaba. Dios ha prometido para este día que sobre nosotros vendrá su luz. Que en estos tiempos de desgracia, que en estos tiempos de maldición, que en estos tiempos difíciles para la tierra, donde muchos mueren cada día. Vean, me acaban de informar que ha muerto Jairo Roballo. En estos tiempos en que muchos están llorando, en que muchos están viendo la muerte muy cerca, necesitamos llevar a la gente a un lugar seguro.
Y ese lugar seguro es Jesucristo. Ese lugar seguro es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mire, un día vamos a morir, no sé cuándo. Pero lo importante es haber tomado esa piedra que otros rechazaron. Lo importante es haber estado en el lugar más seguro, que se llama Jesús de Nazaret. Hoy quiero hacerle la invitación para que usted en su casa, en su familia, Jesús sea la fuente. Para que usted sea un portador de buenas noticias para aquellos que no tienen esa respuesta y que ellos también puedan estar seguros. Yo quiero que hoy ore conmigo y le diga al Espíritu Santo, convénceme de esto. Dile, Espíritu Santo, convénceme de esto, amado Dios. Convénceme de esto, Espíritu Santo. Dígale, Señor Jesús, gracias por ser la respuesta para mi vida. Gracias por ser la respuesta para mi casa. Pero por favor, sé la respuesta para aquella persona. Díselo ahora. Hay gente que hoy va a partir sin tener esa respuesta. Y tal vez usted era ese instrumento que Dios quería usar. Quiero que se levante con la convicción de que hay algo poderoso en su vida que se llama Jesús de Nazaret, que es la respuesta para miles de personas en la tierra y que están a su alrededor. Hay mucha gente que en estos días está muriendo alrededor de su casa, alrededor de su empresa, de su trabajo, de su familia, alrededor de su pueblo, de su nación. Y usted necesita volverse respuesta para ellos, diciéndoles que Jesús es la respuesta. Que ese que rechazaron un día, ahora lo reciban en su corazón. Y dígale al Señor Jesús hoy en mi vida, dile al Señor Jesús hoy, dile, Señor Jesús, ven a mi vida, llena mi corazón, convénceme, Señor, para hacer respuesta para muchos, para hacer respuesta para mi vecino, para mi vecina, para mi familiar, llevando las buenas noticias que eres tú. Señor, perdónanos por aquellas veces que no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, por aquellas veces que hemos estado muy cómodos. Señor, y ayúdanos a hacer respuesta para otros. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oro en este momento por la familia de Jairo Roballo, Señor, para que tú en tu misericordia les ayude, les fortalezca, Señor, les des paz, Señor, les levante, Señor. Señor, yo no conocí mucho de él, pero tú le conociste, amado Dios. Y en tu infinita bondad, Señor, seguramente tú le permitiste partir contigo, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a todos nosotros y a los que están a nuestro alrededor, para que también te conozcamos, amado Dios, como tiene que ser. Y caminemos en tu bondad, en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Trae una atmósfera, Señor, de tu gloria sobre esta tierra, Bogotá y Colombia, Señor. Trae una atmósfera de gloria, Señor. Dice que la tierra entera, Señor, tiene oscuridad.
pero dice que sobre nosotros brillará tu luz. Que la gloria tuya, Señor, aparecerá sobre nuestras vidas. Que la gloria tuya aparezca en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro vecindario, en esta nación. Ayúdanos a ser mensajeros de las buenas noticias. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Señor, por favor, ayuda a aquellos que están pasando un mal momento. Envía a tus ángeles, amado Dios, para que hagan un cerco, un vallado de protección alrededor de cada uno de nosotros y traigan aquello que necesitamos. Señor, quiero hacer una oración más, porque he tenido carga por eso hace días. Y es por la esposa del pastor William Arana, Señor, que tiene un cáncer, para que tú le sanes, Señor, y tú cortes esa maldición, Señor, de enfermedad, en el nombre de Jesús. Oro por mi sobrina Ingrid Juliet, Señor, para que tú le sanes de ese cáncer y la libertes en el nombre de Jesús. Y oro por todos aquellos, Señor, que hoy tienen una enfermedad, para que en tu misericordia tú seas respuesta para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Un abrazo.